En sus pantallas ven una slide roja que dice géneros literarios. Sí. Perfecto, muy bien. Como nosotros ya hemos terminado el proceso de lo que es entender la importancia de los diferentes contextos, y también hemos terminado la sección en la cual logramos estudiar acerca de la idea exegética y también el proceso exegético, cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Para poder nosotros estudiar un texto bíblico. En esta noche y en las próximas semanas vamos a ir estudiando diferentes géneros literarios, y esto es importante porque cada género literario tiene sus particularidades y debemos prestar atención para entonces poder entenderlos en una forma más exacta, más correspondiente a cada uno de ellos. Y esta noche vamos a hablar acerca de uno de los géneros literarios más comunes en el texto bíblico, que es el uso de proverbios, o lo que también se conoce como literatura proverbial. Como ustedes saben, antes de continuar, al final voy a dar un espacio de unos minutos para preguntas. Me gustaría escuchar de ustedes cuáles son los textos que ustedes están estudiando, si más o menos que han aprendido, ¿no? Así que si ustedes pueden tener eso listo, al final de esto vamos a compartir un ratito acerca de esos textos, que son unos 5 minutos más o menos. Muy bien, como ustedes saben, hay proverbios, no solamente existen en el texto bíblico, ¿no? Nosotros constantemente estamos usando proverbios en nuestras conversaciones, en nuestra comunicación. Quizás la palabra más común para definir un proverbio es un dicho, ¿no? Que implica algo de sabiduría, alguna lección aprendida. Y quizás la definición más clara que he encontrado es que un proverbio es un dicho breve y conciso que utiliza frecuentemente un lenguaje metafórico, es decir, simbólico o analógico, y que expresa una verdad en forma general, no en forma específica, sino en forma general. También se les llama como máximas o aforismo, obviamente dando la idea de que un proverbio no es algo que se aplica todo el tiempo, sino que es una especie de generalidad, una idea asumida que bien sea por la experiencia que nosotros tenemos, o bien sea porque cosas que nos han pasado en la vida o por conocimiento general, pues entonces nosotros los usamos para poder expresar estas generalidades. Quizás una de las más comunes que yo he escuchado es más vale cobarde vivo que valiente muerto, ¿no? O sea que si uno puede evitar el peligro, entonces es mejor seguir con vida que mostrar valentía y resulta que esa valentía te lleve a perder la vida. Tienes que evaluar los riesgos para ver cuáles son los que valen la pena. Y estos se llaman también máximas, porque obviamente son expresiones que tienden a maximizar realidades comunes en la vida. Los proverbios, nosotros obviamente los asociamos directamente con el famoso libro de proverbios en la Biblia, ¿no? Pero hay proverbios en el libro de Job, vamos a ver algunos de ellos a posterior. También hay proverbios en el libro de Eclesiastés, en el Nuevo Testamento, Santiago también usa proverbios. Jesús en muchas de sus expresiones también usa diferentes proverbios para dar a entender también ciertas verdades. En el libro de los Salmos, por lo menos, si tienen sus Biblias, vamos a ir al Salmo 149. Digo, Salmo 49, perdón, no 149, el Salmo 49, versículos 16 al 20, hay una serie de proverbios. Leemos lo siguiente: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa,
porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Un proverbio, ¿no? O sea, no te angusties por eso. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea alabado porque prospera, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que goza de honores y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Nuevamente, son varios proverbios arreglados en esta canción, en este salmo. También en la literatura profética encontramos proverbios. Vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 5, versículo 21. Isaías, capítulo 5, versículo 21. Noten cómo el profeta también usa un proverbio. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Es decir, nuevamente es un proverbio, es una expresión, un dicho generalizado. Pobre de aquellos que son sabios en su propia opinión. Y también Jeremías 31, 29. Nosotros podemos encontrar también otro proverbio bastante interesante. Vayan conmigo al libro de Jeremías, versículo 31. Capítulo 31, versículo 29. Y nos dice lo siguiente: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les da de entera. Actualmente, o sea, usando justamente el proverbio en literatura profética. Por lo tanto, eso nos lleva a pensar en dos cosas. Primero, obviamente, nosotros tenemos que entender la literatura proverbial en sí misma, qué es un proverbio, cómo se aplican los proverbios. Pero aparte de eso, cuando nosotros estudiamos otros textos bíblicos como epístolas, textos proféticos, y se usan proverbios, entonces es importante que nosotros entendamos cómo el proverbio en sí y también cómo se usa el proverbio por un autor correspondiente. Así que es importante entender los proverbios como proverbios y también los proverbios en su contexto. Así que, ¿cómo nosotros interpretamos los proverbios? Y una de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer, ¿son los proverbios leyes universales e incambiables? Es decir, como la ley de Meda y de Persia. Vamos un momentico a uno de los proverbios más famosos, creo yo, que existen en el texto bíblico, ¿no? Yo lo he escuchado bastante seguido, no solo en predicaciones, sino también inclusive en forma coloquial dentro de los diferentes, en nuestras conversaciones en la iglesia, ¿no? Y dice Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. La pregunta es, ¿puede una persona, verdad, instruir a un hijo, a una hija en el camino correcto y esta persona finalmente apartarse de Dios? ¿O este proverbio quiere decir que una vez que usted instruya al hijo correctamente en su camino, no hay ninguna posibilidad de que esta persona se aparte de Dios cuando crezca, ¿no? ¿Es una verdad general o es una ley universal? Vamos a ver algunos otros proverbios, aquí mismo en Proverbios capítulo 13, versículo 21. Proverbios capítulo 13, versículo 21. Dice lo siguiente: el mal persigue a los pecadores, pero los justos serán premiados con el bien. Nuevamente nos hacemos la pregunta: ¿existen
justos que son perseguidos por calamidades, por eventos malos, o los justos siempre, todo el tiempo, están siendo premiados con cosas buenas. Existen pecadores, en este caso sería la palabra injusto, ¿no? O sea, gente que no ama a Dios, que prosperan y reciben cosas buenas, o sinceramente, todos los pecadores, todo lo que reciben son calamidades. Así que, nuevamente, nos hacemos esta pregunta: ¿estamos hablando de verdades generalizadas o estamos hablando de leyes incambiables? En Lucas 6:20, para ver uno de los ejemplos de un proverbio usado por Cristo, Lucas 6:20 nos dice lo siguiente: alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestros es el reino de Dios. Y el 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. La pregunta es: ¿hay que ser pobre para poder recibir o entrar en el reino de Dios? ¿O van a haber personas que no fueron pobres que también van a ser parte del reino de Dios? En Proverbios 22:16, vamos nuevamente a Proverbios 22, 16, nos dice lo siguiente: el que por aumentar sus ganancias oprime al pobre o da rico, ciertamente se empobrecerá. Repetimos la pregunta: ¿será que todas las personas que abusan o que especulan con el salario de los obreros y usan su poder financiero para hacer más pobre al pobre y enriquecerse más ellos, se empobrecen o también prosperan? Quizás uno de los ejemplos más clásicos que puedo tomar es el famoso dictador de Cuba, Fidel Castro. Pasó años, 60 años o más de 60 años oprimiendo al pueblo cubano. Sin embargo, él y su familia pues se acrecentaron en ganancias. Entonces, ¿son verdades generales? ¿Esto invalida el proverbio o no invalida el proverbio? Vamos a Mateo 26, versículo 52. Mateo 26, versículo 52. Nos dice lo siguiente: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Repetimos la pregunta: ¿han existido personas? Quizás uno de los ejemplos bíblicos más clásicos es Herodes el Grande, que no solo durante su vida asesinó a esposas, hijos, suegra, cuñados, etcétera, sino que en el momento de su muerte había dado una orden para que cuando él muriera fuesen crucificados 6,000 judíos a fin de que alguien llorara su muerte. Un hombre que era un psicópata prácticamente. Así que, pero el proverbio dice nuevamente, es una verdad general, porque Herodes no murió por la espada, murió por enfermedad natural en la popa de su riqueza. Y sin embargo, en el mismo texto bíblico, el mismo Lucas, Mateo, nos dice que él fue el que ordenó la matanza de los niños. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender, cómo podemos interpretar entonces estas realidades con los proverbios? Ahora, una cosa que nosotros tenemos que diferenciar es que en las leyes no hay excepciones. Por lo menos, el mandamiento dice: no cometerás adulterio, y se sigue manteniendo, aunque su implementación puede variar a lo largo de diferentes contextos. Por lo menos, en el principio era Adán y Eva, pero luego cuando entramos a las historias de Abraham, entramos a las historias de los patriarcas, vemos que ellos eran polígamos, es decir, tenían varias esposas. Pero luego nos vamos al Nuevo Testamento. Jesús les dice: no, pero al principio no era así. Y después Juan le dice a Timoteo: cuando vayas a escoger un líder de la iglesia,
asegúrate que sea esposo de una sola esposa. Es decir, que la aplicación del mandamiento varió en diferentes contextos. Si tenemos el caso, por lo menos, de David, que aunque tenía varias esposas, su pecado fue cometer adulterio porque se metió con la esposa de Urias el Eteo, Betsabé, que obviamente estaba casada. Por lo tanto, eso le contó como transgresión al mandamiento, no solo de no adulterio, sino también de no matarás, que eventualmente causó la muerte del bebé que tenía Betsabé. Por lo tanto, solamente las leyes no tienen excepciones. Es decir, no es que la ley yo la aplico aquí y no la aplico allá. La ley sigue constante, aunque la implementación es diferente, pero no tiene excepciones en sí misma. Sin embargo, los proverbios son verdades que tienen excepciones. Es decir, por lo general, cuando usted instruye a un niño en su camino, cuando crece no se aparta, sino que sigue en su camino. Sin embargo, en la Biblia tenemos los ejemplos de los hijos de Elí, que aunque crecieron en el templo, crecieron viendo a su padre hacer todas las funciones sacerdotales, eventualmente se apartaron. Y lo mismo tenemos con los hijos de otros personajes bíblicos que tuvieron vidas justas, en el caso por lo menos de Noé, en el caso también de Lot, que sus hijas cometieron actos infames, sin embargo fueron enseñados en los caminos de Dios, pero cuando crecieron obviamente se apartaron de los mismos. Así que el proverbio es una verdad general que puede conllevar algún tipo de excepción. Es importante que nosotros también distingamos entre proverbios y promesas. Promesas son cosas diferentes, por lo menos Dios, y de hecho la forma en que están escritos son diferentes. Ustedes conocen la famosa promesa en los Salmos que dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso es una promesa. En Isaías 66 leímos que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, promesa que se repite en el Apocalipsis. Eso es una promesa, es decir, Dios está prometiendo que va a cumplir esto. Y obviamente tenemos una de las promesas más importantes, que es una señal de la segunda venida de Cristo, pero al mismo tiempo es una promesa divina y será predicado este evangelio para todas las naciones. Es decir, Dios promete que va a ser predicado el evangelio. Tenemos promesas a Daniel. Dios le prometió a Daniel que él se levantaría con los justos en el momento de la resurrección. Es una promesa fija, no tiene variante. Dios la va a cumplir. Ahora, hay promesas condicionales y promesas incondicionales, ¿no? Las promesas condicionales las podemos pensar por lo menos en el pueblo de Israel. Dios les dice, yo los voy a prosperar si ustedes se abstienen de idolatría, no se mezclan con las otras naciones, etc. Si de lo contrario, entonces traeré estos castigos. Así que hay promesas condicionadas y hay promesas incondicionales, como la que Dios le hizo a Daniel, como la promesa de hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, la promesa de Cristo, que nos dice que vayamos a predicar y que mientras nosotros predicamos y hacemos discípulos, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O tenemos también la promesa del Espíritu Santo, el famoso espíritu de la promesa. Por lo tanto, esas son promesas. Sin embargo, los proverbios, en contraste, no son promesas, aunque a veces nosotros los interpretamos con promesas. Los proverbios caen más dentro del rango de consejos. Te aconsejo que enseñes al niño cuando esté pequeño y cuando fuere grande no se apartará de tus enseñanzas. Hazlo desde ahorita. Si tú no lo haces, te aseguro que se va a apartar. Pero si lo haces desde ahorita, lo más seguro es que no se aparte. Así que el proverbio es diferente a la promesa. Son observaciones aprendidas en un análisis sabio y cuidadoso de la vida, ¿no? Eso es muy importante. Y ahorita yo traté de ilustrarles este proceso. En las siguientes slides se los voy a mostrar. Ahora, los proverbios no solo están presentes en la literatura bíblica, sino que también los observamos en la literatura griega. Hay muchos proverbios egipcios,
En las naciones de Mesopotamia, como Asiria, Babilonia, también hay bastante literatura que tiene muchos proverbios. Y obviamente quizás modernamente los más famosos son los famosos proverbios chinos, ¿no? De escritores como Confucio y otros. Así que es muy importante que nosotros entendamos que los proverbios, aunque son una forma literaria común dentro de los seres humanos, obviamente en el texto bíblico tienen un lugar especial. Y nosotros usamos muchos proverbios. No sé si ustedes han escuchado el dicho que dice, el que mucho abarca, ¿qué hace? ¿Lo han escuchado alguna vez? Dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, exactamente. Exactamente. Así que si usted agarra y va a la panadería y necesita traer 12 cajas de pan y usted solo agarra todas las 12 cajas de pan, lo más seguro es que llegue a su casa con 2 cajitas de pan y las demás las vaya dejando en el camino, ¿no? El que mucho alberga, que mucho asume, pues obviamente algunas cosas quedan en el camino. Así que nosotros también usamos proverbios. Ahora, en el caso de los proverbios bíblicos, y esta es una diferencia importante, en el caso del proverbio bíblico, aunque son productos de observaciones en cuanto a la vida, en cuanto a la experiencia que nosotros tenemos, obviamente tienen una dimensión diferente porque son producto de la inspiración divina, es decir, son observaciones generales, pero obviamente están inspirados por la intervención de Dios en este proceso de composición del texto bíblico. Déjenme ver si se los puedo ilustrar de la siguiente manera, ¿no? Ustedes pueden ver en el centro el escritor bíblico. Obviamente este escritor pasa por diferentes eventos en su vida, tiene diferentes experiencias, está en contacto con otros dichos, hay sabiduría dentro de su familia, dentro de sus conexiones con otras personas, así que experimenta todo esto. Y todo esto se llega a conglomerar en observaciones generales. Cuando entra en acción entonces la inspiración divina, cuando estas observaciones generales se mezclan con la inspiración divina, entonces tenemos como resultado las normas de literatura proverbiales, es decir, los proverbios que obviamente tienen el propósito de dejar una lección con la perspectiva divina, y obviamente esto es supervisado, liderizado o llevado a cabo a través de la intervención de la obra del Espíritu de Dios, quien pone los pensamientos en los escritores ponen su parte humana obviamente, y entonces eso nos da como resultado los proverbios que nosotros tenemos en el texto bíblico. Así que más o menos esto les permite tener una ilustración de cómo un proverbio, que es un dicho común, puede también transformarse en un proverbio divinamente inspirado. Por lo tanto, podemos llegar a esta definición. Un proverbio bíblico puede definirse como un dicho breve y conciso que utiliza frecuentemente un lenguaje metafórico que expresa una verdad general desde la perspectiva divina. Así que, nuevamente, tenemos estas generalidades, pero a diferencia del proverbio coloquial, del proverbio de Confucio o del proverbio que nosotros podamos usar, los dichos que nosotros podamos usar, los proverbios que nosotros encontramos en el texto bíblico, entonces tienen una perspectiva divina que obviamente le añade un énfasis, una intensidad mucho más profunda. Por lo tanto, claro, es importante que nosotros enseñemos a nuestros niños en el camino de Dios, porque es un consejo que viene directamente de nuestro Dios. Ahora, quiero tomar algunos casos importantes, ¿no? Que nosotros podamos entender, especialmente en el libro de Job. Vamos un momentico al libro de Job, al capítulo 4, ¿no? Capítulo 4, versículos 7 al 8. Y es importante el uso de proverbios en el libro de Job,
porque he escuchado muy buenos sermones que se han basado en el uso, en el uso de lo que los amigos, supuestos amigos de Job, le decían a Job. El problema es que si usted lee el libro completo se da cuenta de que Dios no aprueba mucho lo que dicen Elifaz y los demás amigos de Job. Vamos a leer, estas son las palabras de Elifaz, capítulo 4, versículos 7 al 8. Ahora noten lo siguiente. Le dice Elifaz a Job: piensa ahora, ¿qué inocente se pierde? ¿Dónde los rectos son destruidos? Yo he visto cosechar iniquidad a quienes siembran injuria e iniquidad cultivan. Ahora nosotros leemos esto y podemos lanzar un sermón en cuanto a, claro, los inocentes, Dios está por ellos, los rectos no son destruidos, sino que prosperarán hasta la luz del amanecer, pero los que siembran iniquidad se van a perder. Así que si usted quiere ser bueno, entonces cultive cosas buenas para que Dios lo bendiga. Claro, en este contexto, y no me malentiendan, obviamente hay otros textos bíblicos que hablan de que la persona que usa la iniquidad o que es abusiva o que es opresora de otros, sí, Dios interviene. Y también tenemos promesas como la de los Salmos, que le mencioné hace un rato, que dice obviamente no he visto justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Así que tenemos textos en esta orientación. Pues el problema aquí, en este pasaje, es que obviamente Elifaz está acusando a Job. Y la lógica de Elifaz le da para decir: mira, Job, si Dios te ha castigado con la pérdida de tu familia, la enfermedad que tienes en la piel, la pérdida de todos tus bienes, el abandono de tu esposa, todas estas calamidades te han ocurrido justamente porque tú no eres un hombre justo. Hay algo que tú has hecho, de lo cual no te has arrepentido, por lo tanto Dios te está castigando. El problema radica obviamente que cuando nosotros vamos al final del libro de Job, entonces nos damos cuenta de que Elifaz estaba en lo incorrecto, que Job no había cometido ningún pecado y que la causa del misfortunio, de la tragedia en la vida de Job no tenía nada que ver con la fidelidad o infidelidad de Job. De hecho, según el libro, porque Job es fiel, justamente le vienen calamidades. Por lo tanto, es todo lo contrario de lo que Elifaz está sugiriendo en este proverbio. Así que nosotros tenemos que entender los proverbios en su contexto. Le doy otros ejemplos aquí en el libro de Job. Capítulo 5, versículo 15. Él libra de la espada al pobre, de la boca de los malvados y de la mano del violento. Claro, Dios lo hace, pero en este contexto, obviamente Elifaz está usando la situación, el texto, o la situación de Job la está interpretando mal y está usando el proverbio en forma errada. Él no entiende qué es lo que está ocurriendo. Lo mismo hace Bildad. Vamos un momentico al capítulo 8, versículos 3 al 6. Nota lo que dice. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Dios Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él les hizo cargar con su pecado. Si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Nuevamente, Bilbao le dice a Job: tú estás, toda esta calamidad la tienes encima porque tú no eres recto. Bueno, pero al final del libro nos damos cuenta de que es Job quien tiene que orar por ellos para que Dios no les traiga calamidades a ellos. Es decir, Dios iba a traer calamidades sobre ellos, pero Job interviene y entonces Dios se restringe, no le envía calamidades. Por lo tanto, él hubiese recibido las calamidades, el proverbio se hubiese aplicado a él, porque él, en vez de alentar y ser misericordioso con Job, entonces lo que hizo fue sencillamente
ser parte de la opresión. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos también los proverbios en su contexto. Ahora quiero hacer un pequeño ejercicio. Vamos todos, por favor, si me acompañan al libro de Proverbios. Vamos al capítulo 25, ¿no? Y creo que hoy no nos da chance de terminar este ejercicio, de aquel tiempo se nos va rapidísimo. Pero trato de hacerlo corto para que ustedes, no quitarles tanto de su tiempo y ustedes puedan ir poco a poco pues aprovechando lo mejor posible de todas estas instrucciones. Ahora, en el Proverbio 25, la razón por la cual escogí Proverbio 25 es porque hay varias lecciones morales y entonces nos ayuda a delimitar cada uno. Y quiero que empecemos en las siguientes preguntas. Primero, ¿dónde se delimita cada proverbio? ¿Dónde empieza cada proverbio y dónde termina cada proverbio? Lo segundo es qué elementos yo debo conocer en cuanto a este proverbio. Lo tercero es cómo está estructurado y obviamente lo último es entonces cómo elaborar la idea exegética. Así que vamos a comenzar en el versículo 1. Noten cómo se introduce entonces quién los compuso y quién los copió también. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Por lo tanto, Salomón los hizo, pero entonces Ezequías los vio como sabios y entonces también los copió y los incorporó dentro de la literatura que él usaba. Así que veamos el primero. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. Para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Nuevamente les pregunto, si quieren pueden ya abrir sus micrófonos para que puedan opinar. ¿Qué ustedes primero, dónde ustedes creen que termina y comienza este proverbio? El versículo 4 nos dice, quita la escoria de la plata y saldrá un alhaje para el fundidor. Aparte el malvado de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. ¿Ustedes piensan que estos versículos son partes de un solo proverbio o dónde ustedes lo dividirían más o menos? Pueden quitar de mute sus micrófonos para que puedan participar, ¿ok? Vamos a tratar de hacer esto juntos. Así que vamos a ver, quizás Evangelina o la hermana Sandra o Alicia o Verónica o Elidez nos pueden ayudar un poquitico. ¿Dónde ustedes creen que comienzan? Léalo nuevamente, lo voy a leer y entonces díganme dónde creen que termina y dónde creen que comienza el proverbio. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. Para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra, para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita la escoria de la plata y saldrá una alhaja para el fundidor. Aparta el malvado de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. ¿Cómo ustedes piensan que esto es un solo proverbio? ¿Hay dos proverbios? ¿Hay cuatro proverbios? ¿Dónde ustedes creen que comienza y termina? No se atreven a lanzar aunque sea una idea, pastor, ¿de dónde termina en este versículo? A ver, vamos a ver si puedo llamar a alguien que me ayude con esto. Hermana Overton, ¿qué usted piensa? Pastor, estoy en la duda, de verdad. Yo creo que todo es uno. ¿Me escuchan? Sí, pastor. Aida, ¿qué piensas, Aida? Cualquiera de las dos. ¿Dónde creen que ustedes que empiece y termina este proverbio? No se asusten, estamos tratando de aprender todos juntos y experimentar, a ver dónde logramos para poder poner en práctica pues estas
estas herramientas. ¿Dónde ustedes creen que comienza y termina? La verdad. Creo que la hermana Roberto está intentando hablar, pero no le sale la voz. Pastor, para mí parece que es un solo proverbio, o sea, todo es uno. Eso es lo que es, pero no estoy segura. A ver, ¿quién me puede ayudar? Evangelina o Alicia, ¿están por ahí conectaditas? Pastor, para mí que son dos, porque la gloria de Dios es encubrir el asunto, pero la honra del rey es escudriñarlo. Del otro lado. Para la Bueno, yo altura les voy a de los decir dónde cielos, yo pondría la división. Yo lo pondría en el versículo 2 y 3, para mí sería un proverbio. para mí el Hablando 2 y el acerca 3 es de uno. el rol del rey en cuanto a investigar, escudriñar los asuntos, hablando de su liderazgo. Y obviamente en los versículos 4 y 5 hace una comparación de la presencia del malvado con el rey y también la presencia de la escoria en la plata o las casas que causan mancha en la plata. Para que usted quiere que algo de plata brille, pues tiene que quitarle la escoria. De la misma manera, pues tiene que quitar al malvado de la presencia del rey, porque si no corrompe su labor como rey y como líder. Por lo tanto, es importante eso. Vamos a hacer otro ejercicio. Vayamos al versículo del 11 al 14. Vamos a leerlo. Ustedes díganme dónde más o menos ustedes creen que termina y comienza el proverbio. Versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel a quienes lo envían, pues reconforta el alma de su Señor. Como nubes y vientos sin lluvias, así es el tacaño que se jacta de su generosidad. ¿Cuántos proverbios ustedes creen que tenemos aquí? ¿Dónde ustedes los dividirían y dónde lo delimitarían? ¿Y qué más o menos qué elementos tendrían que conocer para poder entender este proverbio? ¿Qué tendrían que investigar para poder entender este proverbio correctamente? Bien, como tenemos problemas con el sonido, yo les voy a dar mi opinión, ¿ok? Pero siéntanse libres de abrir sus micrófonos y entonces también expresar su opinión. Obviamente en el versículo 11 está hablando acerca de la palabra bendicha, ¿no? La palabra que consuela, la palabra que conforta, la palabra, sobre todo la palabra que aconseja. Así que como una manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Y noten cómo entonces usa también el oro en el versículo 12, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Es decir, la palabra bien dicha es la misma que la palabra que reprende al sabio que tiene oído dócil para escuchar. Y obviamente hace la comparación de oro. Así que, en mi opinión, los versículos 11 y 12 son un proverbio, mientras que los versículos 13 y 14 son un proverbio aparte, que habla de algo completamente diferente y ya empieza a usar los elementos del clima, como el frío de la nieve, las nubes y vientos sin lluvia, para entonces hablar del tacaño y de la persona que es enviada para confortar el alma de alguien, o sea, la vida o el estado de ánimo de alguien. ¿Qué cosas tengo yo que aprender para poder entonces nosotros entender este proverbio? ¿Dónde se usan manzanas de oro? ¿Por qué el oro es tan importante? ¿Cuál era el valor del oro? ¿Por qué era importante tener por lo menos joyas de oro? ¿Qué representaban las joyas de oro? ¿Qué quiere decir con un oído dócil? ¿Por qué un oído dócil? ¿Qué es un oído dócil? ¿Qué es un sabio a la luz de la escritura? En el caso del segundo proverbio, obviamente necesito entender el clima del antiguo cercano oriente, cómo eran los inviernos, cuál es el problema para la agricultura de tener nubes
y vientos sin lluvia. Noten el versículo 14, como nubes y vientos sin lluvia, es el tacaño que se jacta de su generosidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Que hay algo que causa, algún daño que causa que haya vientos y nubes, pero no haya lluvia. Esto trae sequía. ¿Qué es lo que está implicando? Así que son elementos que nosotros podemos entonces investigar para entender mejor el proverbio. Por lo tanto, el sujeto en sí del proverbio es la situación general. Por lo menos en este caso, el tacaño, pues no trae buenos beneficios. Y la persona y el sabio que tiene oído dócil puede escuchar palabras que lo reconforte. En el caso del rey, pues obviamente tiene que apartarse del malvado. Es una situación general. Entonces, para yo formar mi idea exegética, entonces el complemento es, el proverbio me dice cómo enfrentar esa situación general y mi idea exegética, entonces el principio que es acerca de esta situación general y que el proverbio me dice cómo enfrentarla. Entonces, si yo soy rey, y yo estoy en una posición de liderazgo por lo menos, no necesariamente rey, entonces, ¿qué hago? Bueno, necesito apartarme del malvado, porque si no, el consejo del malvado entonces corrompe mi oportunidad o mi habilidad de poder ejercer un liderazgo que sea balanceado y que sea libre de consejos errados. Así que más o menos esta es la forma de nosotros entender los proverbios. Quizás la semana que viene abrimos con un espacio para preguntas y respuestas, de manera que ustedes puedan expresar qué entendieron, qué no entendieron, y entonces yo tratar de ayudarles a entender. Les invito a que entonces nos unamos al culto de oración. Tienen la información en pantalla. Llamen al número 712-770-4160 y entonces el código 999607. Así que los esperamos en el culto de oración. Cualquier pregunta, por favor, no duden en contactarme. Agarren sus textos bíblicos, estudienlos. De hecho, si pueden tomar un proverbio, un ejemplo de cada texto bíblico, lo pueden estudiar, eso les va a favorecer mucho para poder profundizar en el estudio de estos pasajes. ¿Sí? Pues recordemos que es importante que nosotros apliquemos estas normas para poder entender bien el texto bíblico. Espero que esto les haya sido de ayuda y entonces nos vemos juntos ahora en el culto de oración. Bendiciones para todos. Amén. Amén.